Hoy, en una nueva producción de Bamboo Play, vamos a entrevistar a uno de los fundadores de Tekun, una empresa especializada en juegos de mesa educativos que trabaja con diferentes instituciones, universidades y demás, tanto a nivel nacional como internacional. Hoy estamos con Franco Toffoli. El aula tiene sus complejidades, más en este último tiempo. El foco está puesto en la experiencia de juego que vos querés lograr, que es el mapa bicontinental, donde vas recorriéndolo hasta llegar a la Antártida. Ahí para mostrarlo bien. Ahí lo mostramos ahí. Vas recorriendo el tablero y hasta llegar a la Antártida. Que lo que busca es mostrar que el territorio argentino es mucho más grande de lo que la mayoría piensa. En Río Grande te dicen, mira, acá la costa está, las Islas Malvinas está, no me acuerdo si son 800 kilómetros. Y decíamos, ¿dónde lo más grosso que podemos llegar en Argentina y a la Antártida? Digamos. Lo mejor es poder reciclar, reparar, reutilizar y bueno, compostar. Franco, bienvenido a Bambú, gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Vamos a empezar esta entrevista primero desarrollando tu historia. Queríamos saber por qué el nombre Tekun. Bueno, Tekun significa sembrar en mapuche. Sembrar. Y cuando decidimos empezar a crear juegos educativos, tuvimos que pensar un nombre y nos sentimos identificados con esa idea, ¿no? Porque de alguna manera lo que buscamos es sembrar conocimientos, valores a través del juego. Se ven muy representados en eso con una de las líneas principales que tienen los juegos de mesa que creás, que es que tengan un valor educativo. Sí, exactamente. De hecho, somos una editorial de juegos de mesa educativos. ¿Sí? Todos nuestros juegos buscan, además de ser divertido, porque para que sea un juego tiene que ser divertido, que te dejen algo, algún aprendizaje de algún tipo, sí. Ya vamos a hablar de ese mix que nombraste que tiene que ver mezclando lo educativo con lo divertido, que debe ser difícil encontrar las dos variantes. Pero ¿cómo nació esa idea de crear juegos de mesa que también tengan ese tinte educativo desde acá de Rosario? ¿Cómo surgió y cómo empezó toda la idea de Tekun? Bien, en realidad fue como la unión de dos intereses, un grupo de amigos que somos en su mayoría docentes y a la vez nos gustan mucho los juegos de mesa. Entonces, por mucho tiempo esas dos vertientes fueron separadas y en algún momento dijimos, bueno, pero podemos unirlas, digamos, podemos hacer algo que nos gusta como los juegos de mesa, que sean una herramienta educativa. Y ahí fue que empezamos a pensar distintas opciones y fueron surgiendo los distintos proyectos. O sea que surgió en base a, se puede decir, buscando por ejemplo una clase dinámica, alguna manera distinta de enseñar. Claro, sí, un poco de esa manera, sí. El aula tiene sus complejidades, más en este último tiempo. Los problemas de concentración, de atención de la mayoría de los estudiantes son cada vez mayores y bueno, en esa dificultad lo tomamos como un desafío y encontramos en los juegos de mesa una estrategia muy eficaz para enseñar y para que aprendan los estudiantes lo que buscamos que aprendan. ¿Y qué valor tiene enseñar jugando o aprender jugando? Me imagino, bueno, hablábamos recién, en un mundo o en un sistema donde muchas veces las clases se vuelven tediosas, es algo que quizás muchos alumnos se suelen quejar, ya que sos docente lo podés ratificar o no, donde las clases quizás a veces cuesta encontrarle el dinamismo. ¿Qué valor tiene aprender jugando? Y por empezar, jugar es una forma de hacer, digamos, ¿no? Y siempre se aprende mejor haciendo que simplemente desde una postura pasiva escuchando a otro hablar, digamos, ¿no? Muchas clases son así, preponderantemente expositivas y la atención, como te decía antes, cada vez es más breve. El otro día nos decían que un reel que teníamos tenía un promedio de 6 segundos, creo que era, de visualización y decía, no, es un éxito, 6 segundos, y uno pretende 40 minutos dar clase y que te escuchen, imposible. Y bueno, entonces jugar es una forma activa de aprender. Y por otro lado, jugar además tiene un componente afectivo muy fuerte, porque cuando uno juega se divierte, se compromete, se mete en el tema. ¿Viste cuando les habrá pasado más de una vez que cuando te pones a jugar y te olvidas del tiempo, no sabes cuánto tiempo pasó, dónde estás? Y los aprendizajes cuando se dan con un compromiso afectivo fuerte son mucho mejores, son mucho más duraderos también. Y retomando a ese principio donde surgió la idea, me contabas entre un grupo de amigos docentes, ¿te acordás de ese primer juego que creaste? Sí. ¿O que ideaste? Sí, el primer juego que hicimos fue en
2015 comenzamos, se publicó en 2017, fue Bienaventurados. 2 años de producción. 2 años de producción, exactamente. Sí, lleva tiempo desarrollar un juego, no parece, pero incluso algunos que son muy simples también lleva mucho tiempo porque, como te decía, dar con una mecánica de juego que sea divertida, que funcione bien y además que sea educativa, lleva mucho testeo, sí. ¿Y de qué se trataba ese primer juego? ¿Cómo era? Si nos podés contar un poco. Y el primero fue Bienaventurados sobre temas de la catequesis, porque varios somos catequistas, damos clase en un colegio acá Rosario, el Colegio San José, y bueno, a partir de esas inquietudes surgió hacer un juego relacionado con esa temática. ¿Qué es más difícil entre que un juego, cuál es el desafío entre que un juego sea divertido y también educativo? ¿Qué es más difícil de lograr entre esos dos parámetros? ¿O cómo se llega a una equidad entre las dos? Claro, ahí está el tema. Lo más difícil es la combinación. O sea, que un juego sea divertido tiene su proceso, pero hay un montón de modelos porque hay muchos juegos de mesa que tienen distintas mecánicas que son divertidas, entonces hay como muchas fórmulas, como en la cocina. Vos sabés que si mezclás crema con queso y bueno, va a salir algo rico. Y que un juego o que un dispositivo sea educativo también. El problema justamente es la combinación porque en muchos casos se oponen, digamos. Es algo divertido pero no te deja nada o es algo educativo pero es un bodrio. O sea, lo haces solamente como una actividad escolar en el aula, pero no algo que harías por tu cuenta y sin ese contexto, digamos. No te voy a preguntar la fórmula, pero sí un punto clave que tengas en cuenta para justamente lograr esa equidad. No, en realidad cuando uno diseña en general juegos de mesa, cualquier experiencia interactiva en realidad, el foco está puesto en la experiencia de juego que vos querés lograr. O sea, tener muy claro cómo querés que sea esa experiencia de juego. Y esos dos componentes son básicos, que sea educativo y divertido. En la parte educativa sí también tenés que tener claro qué querés que se aprenda. Por ejemplo, todos los juegos nuestros de la colección Expediciones sobre flora y fauna, lo que queríamos lograr es poner ahí en evidencia el tema de las distintas especies locales, porque nos damos cuenta cuando sacamos Expedición Humedales en 2020 que la gente conocía un león, una jirafa, un hipopótamo, que están a miles de kilómetros de acá, pero no conocía un aguaraguazú, no conocía un coipo, y entonces dijimos, bueno, lo que queremos lograr es que se aprenda eso. Entonces buscamos una mecánica en la que uno vea los nombres, asocie con la especie y ya empieza a aprender sobre eso. Cuando uno tiene clara esa experiencia que querés lograr, entonces vos haces algo, lo probás y no funciona. Siempre es así. Entonces lo modificás, lo volvés a probar y no funciona. Como bien dijiste, en la cocina, es ir probando hasta que das. Pero tenés que tener claro qué es lo que querés lograr, porque si no puedes probar eternamente porque no tenés un rumbo, no tenés un norte. Recién lo nombraste. Lo último que han sacado o lo último que se ha producido fue la colección Expediciones, donde están los humedales, la serrana y la marítima. Uh-huh. Quería preguntarte, ¿cómo ves estos juegos? Si nos querés contar un poco acerca de ellos. Y también preguntarte cómo fue el proceso desde este primer juego que me contaste hasta acá. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que tuviste en todo este largo proceso y esta cantidad de años donde te dedicaste a esto? ¿Y qué fue quizás lo más difícil de todo este largo camino? Sí, y al principio la primera experiencia, digamos, fue un poco de tanteo, de aprendizaje y un poco amateur, si se quiere. O sea, hicimos juegos, los compartíamos con la gente conocida y durante algunos años fue así como muy chiquito, digamos. Después, a partir del lanzamiento de Expedición Humedales, allí sumamos más gente al equipo, a Nacho, a Guille, y empezamos a hacerlo como un poco más en serio, ¿no? Se dio la particularidad que cuando nosotros publicamos Expedición Humedales, al poco tiempo fue toda la crisis de los ecocidios en las islas, los incendios, y entonces como que tuvo un boom, porque frente a un problema y una situación bastante crítica en nuestra ciudad y en la zona, había como una respuesta, es decir, bueno, si no conocemos lo que hay ahí enfrente, que no es un espacio vacío, lo podemos tener físicamente en un juego. Claro, si no lo conocemos no lo podemos cuidar. Entonces el juego te ayudaba a conocer qué había en las islas y que eso era importante cuidarlo. Y después de ahí, frente al éxito, digamos, de Expedición Humedales, sacamos, como decías, Expedición Serrana, que es sobre la flora y fauna de las sierras centrales de Córdoba y San Luis. Y posteriormente, Expedición Marítima, que es sobre todo el tema de la fauna del mar argentino, que también era un tema muy desconocido,
Y también se dio la situación que nosotros lo publicamos y a los pocos meses, un año, fue todo el tema del boom del stream del CONICET. Que fue hace relativamente poco. Hace relativamente poco, claro, por eso Expedición Marítima nosotros lo publicamos el año pasado y cuando ya lo habíamos publicado fue que por ahí la gente nos decía, uy, justo hicieron un juego por lo del CONICET, de lo del stream del CONICET. No, en realidad nosotros lo habíamos empezado a hacer 2 años antes, digamos, no se hace de un día para el otro un juego. Y para la gente que nos está viendo, que se está preguntando en este momento, ¿de qué se puede llegar a tratar un juego o cómo se puede desarrollar un juego que habla, bueno, de la fauna marítima, de los humedales, que es algo que acá en Rosario tenemos muy presente casi todos los años? ¿De qué se trata el juego? ¿En qué consiste? Bueno, el juego básicamente tiene en común los 3 juegos de la colección, unas cartas de especies que... por ejemplo, estas son de marítima, tenés una imagen con una especie, el grupo, por ejemplo, a ver si adivinan por acá qué es esto. ¿Un caballito de mar? Caballito de mar Sí, patagónico, muy bien. Patagónico. El nombre está del otro lado. Ahí va. El nombre está del otro lado. Y esto es un pez, aunque muchos no lo saben, es un tipo de pez. Después tenemos aves, el pingüino de Magallanes. Bien. Tenemos, por ejemplo, acá mamíferos. O sea, tenemos cartas... Con las especies, exactamente. Y del lado de atrás está el nombre y son 4 grupos y los colores hacen referencia al estado de conservación. O sea, las verdes están fuera de peligro, amarillas vulnerable y las rojas están en peligro de extinción. Entonces vos vas viendo los nombres de las cartas en la mesa y tenés que ir tratando de llevar la mayor cantidad del mismo grupo, pero si te equivocás las perdés todas. Entonces como que vos tenés intuiciones, y bueno, pingüino es un ave, y veo cachalote, ¿y qué es el cachalote? ¿Será un ave? Y bueno, si lo doy vuelta y no era un ave, las perdí todas, pero si me planto ahí, me llevo a las que junté. Entonces es como una especie, si se quiere, entre comillas, de apuesta, por tratar de llevar más cartas, pero a medida que voy llevándome, voy aprendiéndolas. Y como los puntos después te lo da por el estado de conservación, las rojas, por ejemplo, valen 3 puntos y las verdes 1, entonces, a medida que vos vas jugando, vas aprendiendo no solo las especies, sino también el estado de conservación de cada especie. ¿Y la dinámica del juego es la misma en sus hermanos, digamos, de la colección, como es la serrana y la de los humedales? Claro, o sea, tenés una primera modalidad de juego que es igual en los 3, obviamente con distintas especies, y después cada uno tiene un par de modalidades más. Por ejemplo, en el caso de Expedición Marítima, tenés un tablero que es el mapa bicontinental, donde vas recorriéndolo hasta llegar a la Antártida. Ahí para mostrarlo bien. Ahí lo mostramos ahí. Vas recorriendo el tablero y hasta llegar a la Antártida. Y tenés otras cartas que son de estos sitios de interés, como reservas naturales marítimas, las Islas Malvinas, el hundimiento del Ar San Juan, y unos personajes históricos asociados a esto. Entonces, cada uno tiene una forma igual a los demás y otra forma, como varios modos de juego, distinta y original en cada juego. Me diste el pie perfecto a charlar uno de los siguientes temas. Estuviste presente en Olga, en el programa de Miguel Granados, donde comentaste, cuando tuviste una de las posibilidades de hablar, que uno de los sueños, tanto particularmente personal tuyo como de la empresa, era llegar a la Antártida, a la escuela número 38, y lo lograste gracias a la competencia que ganaste, justamente en Olga. Sí. Bueno, ¿cómo fue ese sueño? Contame un poco, ¿de dónde salió? ¿Cómo llegó la idea a tu cabeza? ¿Por qué particularmente la Antártida? Bueno, en realidad justamente Expedición Marítima es un juego que lo que busca es mostrar que el territorio argentino es mucho más grande de lo que la mayoría piensa. Cuando hablamos de territorio se piensa en la tierra, se asocia naturalmente, y en realidad todo el espacio marítimo es muy muy grande y es territorio argentino también, y no hay manera de cuidarlo si no es a través del ejercicio de la soberanía, digamos, y eso es lo que trata de mostrar el juego. Y la Antártida, todos sabemos que la Argentina tiene un reclamo de soberanía sobre una porción de la Antártida. De hecho, es el país que tiene presencia estable en la Antártida más antiguo, ¿sí? Hay escuelas allí y nosotros pensamos, este juego le va a gustar a la gente y lo va a valorar mucho. Y de hecho fue así, nosotros estuvimos en Tierra del Fuego, en Río Grande, convocados por el gobierno allá para capacitar a los docentes con este juego, y es impresionante allá lo que valoran
Este tipo de actividades. Este tipo sí, y la cuestión de la soberanía territorial, ¿no? A nosotros por ahí nos queda medio lejos, pero ellos lo valoran muchísimo y ahí surgió... Es algo que tienen muy presente en el día a día. Sí, muy en las calles, en la gente, te dicen, no, mira, acá estamos en Río Grande, te dicen, mira, acá la costa, está las Islas Malvinas, está, no me acuerdo si son 800 kilómetros, para aquel lado, digamos, lo tienen ahí cerquita. Y lo mismo en la Antártida, cuando dábamos las capacitaciones a las maestras, había dos que se nos acercaron y nos decían, nosotros somos maestras antárticas. Y yo le digo, ¿y qué significa eso? ¿Y qué eso? ¿Qué van a dar clase a la Antártida? Van, pasan varios meses allá con toda su familia y después vuelven, digamos. Es re loco. Tremenda sí, experiencia. es tremendo. Entonces, al hablar de la Antártida, de todas estas cuestiones, de lo marítimo en tus juegos, tu intención era que llegue a las personas de las que estás hablando. Sí, eso era como un sueño. Es decir, nosotros trabajamos mucho en escuelas, porque nuestro norte, nuestra misión es que en las escuelas cada vez adopten más el aprendizaje basado en juego. Y decíamos, ¿dónde lo más grosso que podemos llegar en Argentina? Y a la Antártida, digamos. Más grosso que eso, imposible. Y bueno, se cumplió el sueño. Y finalmente, bueno, como dijiste vos, se logró. Mediante esta competencia con Andreani y Olga, lo lograste. ¿Qué sentiste cuando te confirmaron que llegó, que los chicos allá en la escuela número 38 de la Antártida tenían ya el juego en sus manos? Publicaste un video en tus redes, pero en el momento que te enteraste, ¿cuál fue el sentimiento? No, fue una locura, una emoción tremenda, porque aparte nos mandaron videitos agradeciéndonos, mostrándonos cómo jugaban, ver a los chicos ahí en una escuelita, en una base en la Antártida jugando a nuestro juego, fue un orgullo enorme. ¿Y por qué hay chicos viviendo en la Antártida? ¿Por qué hay una escuela? ¿Cómo es todo ese mundillo? Bueno, eso es raro. Pasa que en realidad lo que hay en la Antártida son bases argentinas desde hace ya muchos años, en las que hay principalmente militares y científicos que van con su familia, digamos, porque pasan meses, incluso años ahí. Entonces, bueno, van a vivir allá con su familia o incluso tienen familia allá. Y desarrollan la actividad normal. Y claro, y entonces si hay chicos viviendo allí, tienen una escuela para esos chicos, una escuela primaria, que a lo mejor son 8, 10, 12 chicos de distintos grados, pero hay maestras que le dan clase a los chicos. Las mismas maestras van con su familia y los chicos van a esa escuela también. Quiero meterme un poco también en la experiencia Olga, porque bueno, nos anotaron en la competencia que organizó Andreani, cuya final se jugó en el programa de Miguel Granados. Quería preguntarte qué masividad tuvo con respecto a la empresa estar en un programa tan grande, si eso fue un antes y un después para la marca, y si lo viste en el impacto, sea en venta, sea en boca, en movimiento en redes, si de alguna manera lograste ver ese impacto. Sí, fue un impacto grande. Hubo, ni hablar en las redes, muchos más seguidores, mucha más gente que empezó a interactuar y que nos conoció. Perdón, porque hay un detalle no menor. Ganaron la competencia con el voto de la gente. Con el voto de la gente en vivo. Eso me re sorprendió porque fue en pocos minutos, en pocos segundos, no me acuerdo si eran 30 segundos que se votó en vivo. No sé si hubo como 20.000 votos, una cosa tremenda. O sea, fue toda esa gente que estaba mirando el programa en ese momento y votó, y nos votó a nosotros, que la gran mayoría no nos conocía, digamos, no es que eran los parientes y amigos. Y eso fue muy bueno. Fue no solo para la gente nueva que nos conoció, sino también para mucha gente que ya nos conocía, pero nos empezó a ver de otra manera. ¿Fue un antes y un después? Sí, en algún punto sí. Vamos a meternos ahora con algunos datos que queremos saber de la empresa, también, bueno, particularmente de ustedes y demás. Para empezar, ¿cuántos juegos tienen en el catálogo hoy en día y cuál es su mayor éxito? Y alrededor de 10 juegos tenemos, sí, algunos que ya no están discontinuados, pero sí, entre 10 y 11 juegos, sí. Y éxito, y el que más vendimos hasta ahora es Expedición Humedales, sí, fue... Uno de los últimos. Sí, más o menos, sí, a la mitad más o menos. Y fue uno que, como te decía, tuvo mucha repercusión también por la zona en la que vivimos. Sí, fue el más vendido. ¿Cuántas unidades producen, ya sea por mes, por semana, en el tiempo que vos consideres? ¿Y cuántas venden, más o menos? ¿Cuántas unidades? Y la producción se hace, depende del juego. Por ejemplo, Humedales hicimos una primera edición de 2.000, después hicimos otra edición de 5.000. Y después hicimos una edición del Mini, que es el mismo juego, pero una versión más pequeña, también de 2.000 juegos. Sí. Y la venta, bueno, varía mucho, porque no es estable la venta de juegos, tiene como picos, el Día del Niño, Navidad, son picos de venta. Después nosotros también hacemos ventas institucionales, a escuelas o a gobiernos para distintas actividades pedagógicas, pero no es un constante, digamos. ¿Y cuántas personas tenés trabajando con vos en la empresa para, bueno, sostener todo este sistema?
Y somos los miembros estables del equipo, somos 5. Y después hay otras personas que trabajan en lo que sea redes, la difusión en internet, bueno, sí, ventas también, hay distintas personas. ¿Y qué tan importante es tener un equipo de trabajo, justamente? No, eso es fundamental. Es fundamental. De hecho, vos me preguntabas antes el tema de cómo surgió y durante muchos años éramos poquitos y todos del mismo rubro y fue difícil el desarrollo a nivel económico, digamos, a nivel de empresa, hasta que no sumamos gente de distintas vertientes y ahí sí ya nos permitió tener un desarrollo más amplio. Hablando quizás un poco del mercado acá en la ciudad de Rosario y demás, ¿ustedes se encuentran en jugueterías? ¿Tienen algún local particular donde se pueden encontrar los juegos de Tekun? ¿Tienen e-commerce? ¿Cómo lo manejan? Sí, en jugueterías estamos, pero la mayoría de los puntos de venta son librerías, digamos. Librerías o también tiendas especializadas de juegos de mesa. Y nos contabas que también tenés e-commerce. También tenemos la página que es Tekun Juegos, que tiene e-commerce, y también el Instagram Tekun Juegos, y por ahí también pueden acceder. Ahí podemos encontrar todo el catálogo y entrar y buscar y conseguir todo lo que estamos por lo menos viendo acá en la mesa. Sí, seguramente. Ahí directamente pueden comprar o en las librerías en la ciudad de Rosario hay varias que los tienen. Algo que me genera mucha curiosidad, hace un ratito me decías que tu primer juego tardaste 2 años entre que surgió la idea hasta que salió. Hoy en la actualidad, ¿cuánto tiempo pasa entre que surge la idea de un juego hasta que ya está a la venta? Más o menos. Y no mucho menos. Bien. Sí, en realidad el proceso es largo porque el proceso de creación lleva su tiempo, a veces no es lineal, a veces las ideas se te ocurren rápido, a veces no y tenés que darle muchas vueltas. Y después al proceso de creación, digamos, original del juego viene de todo lo que tiene que ver con la producción, el diseño gráfico, las ilustraciones, probar, todo se tiene que probar porque es un juego con el que la gente interactúa, entonces hay que probarlo, hay que ponerlo en la mesa si funciona bien una y otra vez. Y después que eso está bien probado y cerrado, viene toda la parte de producción, la imprenta, y eso también lleva. Así que sí, entre 1 año y 2 años es lo que lleva a hacer un juego. ¿Qué dato nos puedes contar que la gente no sepa y que nos puede sorprender de lo que está detrás de toda la producción de un juego de mesa, educativo, bueno, con todas las características que ya nos nombraste? Lo que suele sorprenderse más la gente es la cantidad de veces que se testea, o sea, la cantidad de veces que uno juega el juego, el prototipo se llama, o sea, cuando vos lo estás desarrollando, antes de poder tener algo cerrado. Expedición Humedales estuvimos 3 años solamente probándolo, una y otra vez, probando una cosa, probando otra, hasta que surgió algo que nos gustaba, digamos. Por ahí la idea general es que vos pensás algo original, lo plasmás y ya está. Y en realidad es un proceso de iteración, de prueba y error, bastante, si se quiere, tedioso, porque además hay que probarlo con mucha gente distinta. O sea, tenés que, una vez que lo armaste, decís, bueno, vamos a probarlo con gente más pequeña, con gente más grande, con gente que tiene más experiencia en este tema, con gente que no tiene nada de experiencia, y cada vez que probás vas haciendo ajustes, así que es largo el proceso. Y estuvimos hablando previamente de la educación, de la docencia. ¿Crees que los juegos pueden enseñar de la misma manera que quizás te enseñe un libro o una clase tradicional? No, de ninguna manera. Yo creo que los juegos te enseñan... A ver, tampoco son mágicos, ¿sí? El juego es una herramienta en manos de un profesional de la educación que tiene que saber cómo usarlo, digamos. El juego es un puntapié, es algo que te permite tener ciertas experiencias. El aprendizaje más sólido se da cuando uno luego de esa experiencia puede reflexionar sobre lo que pasó en el juego y ver qué aprendió, qué sucedió, por qué sucedió. En ese sentido creo que son una herramienta excelente, digamos, pero que no necesariamente reemplaza a otras. Digo, poder explicar algo oralmente o poder hacer un ejercicio tradicional también es bueno y se puede complementar. El problema a nivel educativo es cuando lo único que hacemos como docente es simplemente explicar, hablar y que el resto esté sentado escuchando. Vemos acá que trajiste un montón de ejemplares, de demostraciones de tus juegos. Contanos un poco, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, acá podemos ver... ¿Qué sería? ¿Un tablero? Este es un premio, digamos. Un premio. Este es un Bien. premio, O sí. sea, el ganador de un juego se lleva... Sí, este es como el trofeo, digamos, la Bien. copa. ¿Querés explicarnos un poco alguna de las cosas que trajiste acá para mostrarnos? Este es el premio, lo ganamos nuevito, el mes pasado. Es el premio al mejor juego familiar del año a nivel Argentina, digamos, que lo ganó la Expedición Marítima, que es el que estuvimos hablando. Nos lo entregaron en San Luis en un evento. Porque bueno, es un premio que se otorga, lo prueban en un montón de clubes de juego de todo el país, lo probaron en todo el país, desde Salta, Tierra del Fuego, y la gente lo votó porque fue el que más le gustó de los juegos familiares.
esa es la categoría, juegos familiares. Claro, hay distintas categorías. El nuestro entraba en la categoría de juego familiar. No hay una categoría de juegos educativos, así que entró en la categoría de juegos familiares y fue el más votado, por eso nos dieron el premio. Bueno, tiene un valor especial que justamente un juego educativo en una categoría que no necesariamente contempla la educación, justamente, que sea educativo el ganador, tiene un valor extra. Sí, ni hablar, ni hablar. Y a nosotros lo que más contento nos pone es que eso fue también fruto del voto de la gente y de gente que sabe de juegos y que está en esto, ¿no? Así que, bueno, eso fue un reconocimiento lindo. Acá seguimos en el paneo, seguimos viendo, bueno, muchas de los juegos que trajiste. Vemos ahí Cazarresiduos, que es tu último lanzamiento, ¿no? Claro, exactamente. Cazarresiduos es el último juego, lo lanzamos este año. Es un juego que aborda la problemática de la gestión de los residuos, digamos, que a dónde va toda la basura después que la tiramos en el contenedor y qué pasa con todo eso. Parecería como que es magia, ¿no? Que desaparece, nadie sabe qué pasa. Nadie sabe dónde va. ¿Dónde va? Lo cierto es que en general va a entierro, digamos, se va a enterrar. Y si bien hay un tratamiento que se hace para que eso no contamine tanto, no está bueno, digamos. Lo mejor es poder reciclar, reparar, reutilizar. Y bueno, compostar, eso es un poco lo que abordamos en este juego, de una manera divertida, como una especie de aventurero, como si fueran los cazafantasmas, que van a tratar de atrapar a los residuos que cobraron vida y transformarlos para que no generen caos en la ciudad. Si tuvieras que definir el impacto que tiene Tekun en la sociedad, en las personas, ¿cómo lo definirías? Lo que más, a mí por lo menos, lo que más orgulloso me pone es cuando recibimos un mensaje de una maestra o de un papá que nos dice: tenemos los juegos de ustedes, nos encanta, lo usamos un montón, aprendemos, nos divertimos, nos encontramos cara a cara en familia, o la clase fue más divertida y los chicos se reengancharon. Eso para nosotros es nuestro mayor premio, digamos, nuestro mayor orgullo, porque es el motivo por el cual hacemos todo esto. Y eso es el impacto que buscamos tener en la sociedad. Sabemos que lo tienen nuestros juegos, sabemos que funcionan muy bien. Lo que por ahí a veces nos pasa es que sentimos que podrían llegar a muchos más lugares, como que sentimos que son poquitos los lugares a los que llegan un montón, ¿no? Pero sentimos que podrían llegar mucho más, sobre todo por esto, porque al ver los resultados positivos y las devoluciones tan buenas que tenemos, nos queda la sensación de decir qué bueno que más gente los pudiera conocer y los pudiera usar. ¿Eso es el éxito para vos o qué es el éxito para vos? Sí, sin duda, sin duda. Más que incluso los premios o los reconocimientos públicos, ver que realmente la gente los disfruta, los valora y les suma y le genera algo positivo, la mayor gratificación. Sí. Franco, antes que nada te agradecemos por venir al estudio de Bamboo Play para tener esta charla con nosotros. Quería preguntarte qué objetivos o qué proyectos tiene en vista o en mente Tekun en el largo plazo, en el corto, en el mediano, como vos me quieras mencionar y describir, ¿cuáles son los proyectos venideros? Bien, a nivel de largo plazo, nuestra línea es, como te decía, potenciar la educación basada en juegos a nivel formal, pero también a nivel de la familia, en el país, en todos lados, porque sabemos que es muy bueno y da resultados muy buenos. A nivel de proyectos más concretos, para 2026 tenemos varios. El cuarto de la colección, que es Expedición Andina, que la idea es poder desarrollar la flora y la fauna de todos los Andes en toda América. Estamos tratando de ver expansión a nivel continental. Después tenemos un juego sobre la justicia también que nos encargó el Poder Judicial. Ganamos a partir de un concurso que ganamos, que estamos diseñando. Tenemos un juego para trabajar a nivel familiar, también en desarrollo, el tema de las tareas domésticas, ¿viste? Las tareas de ver quién hace, si los chicos hacen o no hacen, quién hace. Bueno, hay un juego que estamos trabajando sobre eso, que vemos que es una necesidad. Tenemos muchos proyectos para 2026, la verdad. Franco, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes, un gusto.